Ya, jóvenes, para el taller que vamos a hacer ahora, ya en sistema operativo, tienes que tener el siguiente ISO que les marqué ahí. Windows Server 2008, 32 bits, ¿cierto? ¿Ya? Para que empecemos a implementar los servidores. Entonces, como vamos a trabajar en un laboratorio que va a ser distinto a base de datos, ¿qué hicimos al principio de la clase con la tarjeta de red del VirtualBox? Creamos una red, ¿cierto? Entonces vamos a crear una red para sistema operativo, ¿ya? Para que la diferenciemos de la red de base de datos. Y así tengamos nuestras máquinas virtuales por separado y no mezclemos, ¿ya? Entonces, en la configuración del VirtualBox, lo primero, van a crear, yo tengo ya dos redes, van a crear una segunda red ustedes, ¿ya? Una segunda red, antes de instalar cualquier cosa, creemos las redes, agregar una nueva red NAT, agreguen una nueva red NAT, ¿ya? Y esa red le dan un nombre, por ejemplo, sistema operativo, ¿cierto? Para que sepan que va a ser para ese módulo, ¿ya? Taller sistema operativo. ¿Ya? Taller sistema operativos. Y la red la configuramos igual como configuramos la red de la otra tarjeta. ¿Cuál era la red? ¿Se acuerdan? 192.168.1.0/24, ¿cierto? Entonces le damos un nombre a la red y asignamos un rango de red. Para no confundirse, vayan poniendo el mismo nombre de la asignatura, ¿cierto? Para base de datos, para sistema operativo. Yo tengo hartas redes de acuerdo a lo que voy trabajando en clase, ¿cierto? Para otros cursos de otro año. ¿Ya? Listo. Crean la red. Crean una red nueva, ¿cierto? Le dan el nombre a la red nueva. Entonces las máquinas virtuales que vamos creando en sistema operativo las vamos a ir agregando a esa red. Para que sean por separado. ¿Ya? La red es la 192.168.1.0/24. ¿Ya? Entonces, yo ya tengo tres redes. ¿Ya? Ustedes deberían tener dos, ¿cierto? Dos, ¿ya? Tengo tres redes porque estoy ocupando una para otra asignatura. Listo, taller sistema operativo. Ahora vamos a empezar a armar las máquinas virtuales Windows Server, ¿ya? Los Windows Server. ¿Ustedes se acuerdan que las máquinas también las pueden agrupar en grupos? ¿Cierto? Para ordenarlas. Por eso yo las tengo de esa forma, fíjense. Las máquinas de administración de base de datos las tengo ordenadas en un lado. Ciberseguridad las tengo en otro lado. ¿Ya? Taller de base de datos relacional, que estamos viendo en la mañana, las tengo en otro grupo. Y así las voy diferenciando. Y no me confundo. Porque pueden ser los mismos sistemas operativos, pero configuraciones distintas. ¿Ya? Vamos a crear entonces las primeras máquinas virtuales. ¿Ya? Después las vamos a ordenar. Entonces voy a hacer mi máquina virtual. Recuerden que vamos a hacer los servidores primero. La tarea de ustedes va a ser los clientes. ¿Ya? Ya. En el caso de los servidores, hay un nombre estándar que se le define, ¿ya? Y que eso nosotros lo vamos a revisar ahora para que sepan qué nombre se le da a un servidor. En el caso cuando nosotros instalamos sistemas operativos de escritorio, le damos cualquier nombre, ¿cierto? A sus computadores, ¿qué nombre le dan al equipo? El nombre suyo, ¿cierto? Un nombre inventado, el que usted quiera. Pero cuando hagan servidores, no le damos cualquier nombre, ¿ya? Sobre todo en las plataformas Microsoft. Siempre ustedes comiencen con un servidor con un nombre estandarizado que se llama NS1. Siempre la primera máquina que hagan se llama NS1.
Y a medida que su empresa vaya creciendo y aparece un segundo servidor, se va a llamar NS2, NS3, NS4 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Para qué hacemos eso? Para que tengamos un nombre estándar en una organización. ¿Ya? No es que lo estemos inventando. Ahora, para que lo veamos más real, ¿cierto? Yo voy a abrir aquí un organismo que se llama nic.cl, ¿ya? Voy a conectarme y veamos cómo se llaman los servidores reales de cualquier organización. Y tienen la misma norma. Ya no es un dato inventado. Voy a entrar a nic.cl. Ya, por ejemplo, yo fui a nic.cl, donde está el registro de los nombres de los servidores de cualquier organización. ¿Ya? Y busqué, por ejemplo, cómo se llaman los servidores de IEP. ¿Ya? Quería saber cómo se llamaban. Entonces, cuando busqué la información, Instituto Profesional IEP, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los servidores? Ahí están. ¿Cuántos servidores tiene primero? 2. NS1, NS2. Si esta organización sigue creciendo, seguiría el NS3, el NS4 y así sucesivamente. Entonces ustedes cada vez que creen un servidor debe llamarse NS1, el primero, y luego viene el nombre de la organización a la que pertenece. En este caso, ns1.iep.cl. ¿Ya? Entonces así vamos ordenando. NS1, NS2, NS3, NS4. ¿Nosotros cuántos vamos a hacer? El NS1 y el NS2. ¿Ya? Ahora, si quieren ustedes revisar otros nombres de otros servidores de otra empresa, entren a nic.cl, donde está el registro de nombre, y en la caja de búsqueda pongan el nombre de una organización y vean cómo se llaman. Si quieren buscar de otra empresa. Y se van a dar cuenta que están los NS1, los NS2 y así sucesivamente. Por ejemplo, entré a Falabella, la empresa falabella.cl. ¿Cómo se llaman sus servidores? Ahí están. ns1.falabella.com, ns2.cmrfalabella.com. Tienen 2 servidores. ¿Ya? Perfecto. Ya. Vamos entonces a la parte práctica. Vamos a empezar a crear los servidores. ¿Ya? Nuestro primer servidor va a ser un Windows Server 2008. Se va a llamar NS1 con la etiqueta descriptiva. Ese nombre lo tenemos que cambiar dentro de la máquina. ¿Qué tecnología va a ser? Microsoft, Windows. ¿Y qué versión? Windows 2008 32 bits. ¿Ya? VirtualBox nos da la posibilidad de no solamente crear equipos clientes, sino que también nos da la posibilidad de crear equipos servidores. Del listado que tengo acá, ¿cuáles serían los tipos servidores? ¿Cuáles serían las versiones servidores de Windows? Ahí. Por ejemplo, si yo me voy a este listado, Windows 3.1 es de escritorio, desktop. Windows 95, desktop. Windows 98, Millennium, desktop. Pero cuando apareció, fíjense, Windows NT fue el primer sistema operativo servidor. Ahí Microsoft inventó sus servidores. ¿Ya? Eso aproximadamente en el año 98. Salió la versión NT. Luego siguió Windows 2000, que fue de escritorio. Después venía Windows XP, que también de escritorio. Windows 2003, también servidor. Windows NT es servidor. Windows 2003, servidor. Después, con el tiempo, apareció Windows Vista y luego sacó Microsoft otra versión de servidor, que es el que vamos a ocupar hoy día, que es Windows 2008. ¿Ya? Después, ¿qué apareció? Los clientes Windows 7, clientes Windows 8, 8.1 y otro servidor más. ¿Cuál apareció acá? 2012. Después salió Windows 10 y ahora se lanzó la última versión de servidor que se llama, está en versión beta, que se llama Windows 2016. Ahora, de todos estos servidores, el más utilizado en este momento de la plataforma Microsoft
¿cierto? Es Windows 2008, ¿ya? El más masivo. Windows 2003 se está empezando a descontinuar. Windows 2008 tomó el mercado completo de servidores y a futuro, de 2 años más, el siguiente servidor va a ser de Microsoft, ¿cuál? 2012. Y después 2008 que va a empezar a descontinuarse el mercado, ¿ya? Ahora, hay una pregunta que me hicieron en otra clase. ¿Por qué si está Windows Server 2016, que se lanzó ahora, por qué no usamos 2016 y todavía la empresa usa Windows Server 2008? Exacto, estas versiones son beta. Yo no me arriesgaría a levantar un servidor de base de datos en algo que está en desarrollo. ¿Qué pasa para una empresa si falla? ¿Cierto? Si yo instalo Windows 10 y lo uso yo y se me echa a perder, al único que le afecta es a mí como usuario. Pero en cambio en un servidor donde lo van a ocupar cientos de usuarios, ¿cierto? O servicios, no puedo arriesgarme. Jóvenes, ¿qué pasó hace unos días atrás cuando ustedes veían en la plataforma de la intranet de ayer que decían que durante una semana no se podía usar? ¿Se acuerdan? Que hubo un cambio. ¿Qué creen que decían que se hablaba de una migración? ¿Qué migración hubo? De aquí están pasando acá. Y lo más probable es que se van a encontrar fallas en estos días. Porque si bien Windows Server 2012 es una versión que ya es funcional completamente, cuando uno migra sistemas completos, base de datos, sitios web, cuentas de usuario, puede que queden con problemas, ¿cierto? Y lo más probable es que en alguno de estos días no funcione correctamente la intranet porque se está haciendo la migración de Windows Server 2008 a Windows Server 2012. ¿Ya? Así que nosotros nos vamos a ir a la segura y vamos a trabajar con la versión estable, ¿cierto? Windows Server 2008. ¿Ya? Windows Server 2008, 32 bits. Listo. Continuamos con la configuración. Este servidor, ¿cierto? Le vamos a aplicar 1 GB de RAM. Nada más que eso. 1 GB de RAM, 1024. Ya lo tiene por defecto. ¿Ya? El máximo de RAM que puede usar ese servidor es 2 GB. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos darle más RAM sin ponerle RAM física? ¿Qué hacíamos? ¿Qué le agregamos? ¿Qué configuración? Si yo tengo este servidor con 1 GB de RAM física, ¿cómo le puedo poner más gigas sin cambiarlo ahí? ¿Qué configuración hacíamos? ¿La memoria? ¿Sí? Memoria virtual. Claro, le vamos a dar memoria virtual después. Listo. 1 GB de RAM. ¿Bien? Vamos a crear el disco duro de tipo BDI, reservado dinámicamente, y vamos a hacerlo con un disco de 20 gigas, nada más que eso, 20,00. Entonces, 1 GB de RAM, 20 de disco duro. Voy a crear un grupo para ordenar mi máquina virtual. Listo, tengo el primer servidor. Vamos a la configuración del servidor. Vamos a hacer también la agregación de la tarjeta de red. Antes de empezar a hacer la máquina virtual, ¿cierto? Tienen que ir a la tarjeta de red. ¿Y qué modo eligen? Red, NAT, y eligen el de la asignatura, ¿cierto? Aquí no eligen base de datos, eligen sistema operativo. ¿Ya? Todas estas máquinas para este módulo, toda la misma tarjeta.
Taller de sistema operativo, modo promiscuo, permitir todo. ¿Ya? ¿Bien? Entonces seleccionamos las tarjetas de red. Ya. Cambie la tarjeta de red para que continuemos con la configuración. Ya. Ahora, hay que montar el ISO de Windows Server. Vamos a almacenamiento y montan el ISO de Windows Server 2008. Ya. Montan el ISO de Windows Server 2008. ¿Bien? Entonces tenemos la tarjeta de red, RedNAT, taller sistema operativo, montan el ISO de Windows Server 2008 en la bandeja de CD. ¿Ya? Y aquí viene un detalle. Los servidores jóvenes, no pueden correr el riesgo de tener solo un disco duro, ¿cierto? Imagínese usted que levanta un servidor y en ese servidor está toda la información de la empresa y tiene un solo disco duro. Si falla ese disco duro, ¿qué pasa con la empresa? Nosotros cuando fuimos a ver los servidores, ¿se acuerdan el rack allá? Tenía varios discos duros, tenía 8. Y esos están hechos o están configurados de tal forma que si falla uno, el otro lo reemplaza. Entonces lo que vamos a hacer en esta máquina es agregarle el valor mínimo de que tenga 2 discos duros. Es decir, los 2 discos duros van a ser exactamente igual, van a tener la misma información, y si falla uno, el otro, ¿cierto? Así que agreguémosle un segundo disco duro a la máquina virtual, antes de instalarla, ¿ya? Vamos nuevamente a la configuración de la máquina virtual. ¿Ya? Vamos a almacenamiento y lo que yo veo es que tiene un disco duro que es de tipo SATA y es de 20 GB, ¿cierto? Eso es lo que tenemos hasta ahora, el que hicimos. Le vamos a agregar un segundo disco duro, también de 20 GB, ¿ya? También de 20 GB para que tengamos doble disco duro con la misma información en caso de falla. Ahora, ¿cuántos discos duros puede tener un servidor? Depende de la placa madre del servidor, ¿cierto? Pueden tener 8 discos duros, 16, 32 discos duros y todos iguales. En este caso vamos a hacer lo más básico, ¿cuántos? 2 solamente, 2 discos duros. Ya, entonces, a este servidor, en la controladora SATA que está arriba, dice agregar disco duro, la pestañita a la derecha. Y le vamos a poner un segundo disco duro. ¿Ya? Y me dice crear nuevo disco duro. Crear disco duro de tipo BDI, reservado dinámicamente, y tiene que ser del mismo tamaño que el anterior. ¿Cuánto tamaño tenía el otro disco duro? 20, ¿ya? El que viene ahora tiene que también ser de 20,00, ¿ya? Iguales. 20,00, ¿bien? ¿Sí? Un segundo disco duro. Ya, ahí aparece mi segundo disco duro. Por lo tanto, este servidor va a tener 2 discos duros exactamente iguales. Lo que estamos haciendo nosotros jóvenes, el proceso de poner varios discos duros que trabajen en conjunto, ya se llama o se denomina discos RAID. Un RAID. Un disco RAID o discos RAID son discos que trabajan en conjunto como si fuesen uno solo. Yo puedo tener 16 discos duros, pero se ven como si fuesen uno solo. ¿Para qué tenemos tantos discos duros entonces? No es para tener mayor volumen de almacenamiento. No es para eso. Es para tener menor tolerancia a fallas. ¿Ya? Ahora, para que funcione este RAID, hay que cumplir ciertas condiciones. Y eso se las expliqué, me acuerdo, en esa clase. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer el disco 0 y el disco 1, que son los que estamos creando ahora. ¿Ya? RAID significa arreglo redundante de discos. Un conjunto de discos que trabajan
a la par. Para que esto funcione, los dos discos duros tienen que ser exactamente iguales. Es decir, por ejemplo, si este disco duro, el primero que creamos es de 20 gigas, el segundo tiene que ser de 20 gigas. No pueden ser de tamaños distintos. ¿Ya? No funciona. Segundo dato, tienen que ser de las mismas velocidades. ¿Ya? Cuando son discos tipo SATA, giran, ¿cierto? ¿Cuáles son las velocidades de los discos duros? ¿Ustedes que les gusta ver realmente velocidades? Hay tres tipos de velocidades que se miden en revoluciones por minuto. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad más baja de un disco duro? Ya, hay discos que giran, por ejemplo, a 5.400 revoluciones por minuto. Hay otros que giran 7.200 y los más rápidos 9.600. ¿Ya? RPM. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el primer disco que tengo yo es de 5.400 revoluciones por minuto y el segundo disco de 9.600? ¿Funciona o no funciona el RAID? No, porque tienen que ser iguales. No solamente en el tamaño, tienen que ser en la velocidad. ¿Ya? Entonces, igual tamaño, igual velocidad y por último tienen que ser de la misma tecnología. ¿Qué pasa si este disco es SATA, pero el segundo es SSD? No funciona tampoco. O sea, un resumen, los discos tienen que ser iguales. Iguales. Mismo tamaño, misma velocidad, misma tecnología. Por eso cuando se compran servidores son bastante caros. Porque usted si va a comprar los discos duros para hacer un RAID, tiene que comprarlo todo iguales, ¿cierto? No puede ponerle discos alternativos, ¿cierto? O similares, tienen que ser exactamente iguales. ¿Ya? Hay fabricantes de servidores que piden que el disco tiene que ser incluso de la misma marca. O sea, yo no le puedo poner un disco Western Digital y después ponerle un disco Samsung y después un disco, ¿cierto? Por ejemplo, Verbatim. No, tienen que ser todos iguales. Misma velocidad, misma marca, mismo modelo, exacto. ¿Ya? Ahora, nosotros aquí en VirtualBox, a lo más lo que hicimos similar es que ambos son SATA y ambas son de 20 GB, ¿cierto? ¿Ya? Hicimos lo más parecido posible. Listo. Tenemos la primera máquina lista para empezar a instalarla. ¿Ya? Vamos a hacer un segundo servidor, a ver si armamos lo mismo. ¿Ya? Tiene que tener 2 discos duros, 1 GB de RAM y la tarjeta Red NAT. ¿Ya? Vamos armando un segundo servidor. Este va a ser el NS2. Es una segunda máquina virtual, la NS2. NS significa Name Server. Así de simple, nombre de servidor, Name Server. ¿Ya? Windows Server de tipo 32 bits. 1 GB de RAM. El primer disco duro, ¿de cuánto es? De 20. El segundo también es de 20. Quedamos de 20. Cambio la tarjeta de red a tipo RedNAT. Vamos a montar el ISO de Windows Server. Y agregamos el segundo disco del mismo tamaño. Ahora en VirtualBox ustedes podrían hacer un RAID mucho más grande, ¿cierto? Podrían ponerle 8 discos a la máquina virtual si quisiesen. ¿Ya? Ahora, tiene que ser todo igual. Nunca un RAID de discos puede ser impar. Siempre tienen que ser números pares. No puedo hacerlo con 3 discos, ni 5 discos, ni 7. Siempre tienen que ser o 2, 4 discos, 8, 16, 32. Siempre números pares, ¿ya? Entonces agrego un segundo disco duro a esta segunda máquina virtual y que también tenga 20 GB. ¿Ya? Entonces tenemos lista la máquina para empezar a instalarla. Vamos a comenzar con la NS1. La NS2 va a ser exactamente igual,
inicialmente la diferencia es los servicios que van a tener las máquinas. ¿Ya? Entonces comencemos con el NS1. Lo iniciamos y vamos a empezar a instalar y a explicar paso a paso la implementación. ¿Ya? ¿En qué se diferencia una con la otra? 2008, ¿cierto? Idioma inglés, idioma nativo. Lo que sí cambian es la hora y locación horaria. ¿Ya? Eso sí es lo que podemos cambiar. En Time and Currency Format. ¿Ya? Se cambian a Spanish Chile. Y eso es netamente para que ponga valor peso y para que tenga la hora menos cuarto, ¿cierto? Spanish Chile. Pero no tiene que ver con el idioma sigue siendo inglés. ¿Ya? Entonces, Spanish Chile, teclado latinoamericano, lenguaje a instalar inglés. ¿Bien? Siguiente. Siguiente, vamos a instalar Naut y vamos a empezar a ver los parámetros de configuración que requiere el servidor. Ya, primero, les va a pedir una licencia, ¿cierto? Va a llegar al punto de licencia. Nosotros estamos trabajando con Windows Server 2008, pero esta versión, ¿cierto? Por el licenciamiento tiene una diferencia con las versiones empresariales. Recuerden que hay un convenio con Microsoft, de ahí, ¿cierto? De software. Entonces lo que estamos trabajando nosotros son versiones que ya tienen licencia. Ahora, si esto fuera implementado en una empresa, usted lo compró, por ejemplo, fue a trabajar en una municipalidad y tiene que instalar Windows Server, obviamente tiene que comprar la licencia. La licencia está costando aproximadamente 250.000 pesos. ¿Ya? La licencia varía según el tipo de servidor que va a instalar. Microsoft tiene distintas versiones, desde una versión de servidor más básica a una más alta. Hay versiones que se llaman Standard Edition, Enterprise y versiones Data Center. Y eso también no solamente es por la funcionalidad, es por el hardware que necesitan. Una versión Standard Edition usa un procesador, 2 GB de RAM. La que viene, por ejemplo, después, que se llama Enterprise, usa 2 procesadores físicos y 8 GB de RAM. Y la versión Data Center, que es la versión más alta que tiene, usa 4 procesadores físicos y 64 GB de RAM. Entonces, el hardware mínimo cada vez es más alto. Nosotros, esta licencia ya la tenemos pagada, por lo tanto, lo que hace usted es desmarcar la casilla que dice automáticamente activar la licencia online, porque esta ya es parte del convenio, no la vamos a necesitar. ¿Ya? Y nos vamos a la siguiente. ¿Ya? Ahí nos pregunta, ¿usted desea activar o desea ver la clave de producto? No, le dice. Le declara que no la necesitamos para este taller. ¿Ya? Ahora, cuando usted instala su sistema operativo en su PC, muchas veces usan crack o algún tipo de programa para poder saltar el uso de la licencia, ¿cierto? Ahora, en los servidores es distinto. No puedes no saltar. Y también de su funcionalidad depende del hardware que tenga. Ahora, aparecen los tipos de versiones, ¿cierto? Y ahora vamos a diferenciar. Fíjense que en Microsoft Windows Server 2008 hay 1, 2, 3, 4, 6 tipos de versiones distintas, ¿cierto? Pero por ejemplo me dice, versión Windows Server 2008 estándar full, pero también más abajo dice estándar Server Core. ¿Ya? Y así también aparece Enterprise Full y Enterprise Server Core y Data Center Full, Data Center Server Core. Nosotros vamos a trabajar con la versión estándar, ¿cierto? Que es la versión más baja, un procesador, 1 GB de RAM. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa o qué diferencia es que sea full versus server core? ¿Ya? Si elegimos full, viene con escritorio gráfico. Y si elegimos server core, solo línea de comandos como Linux. Ahí está la diferencia. Ahora, si me preguntan, entre la versión estándar full y estándar core, ¿cuál optimiza mejor el hardware del servidor? Server core, porque como no tiene interfaz gráfica,
hay un 25% de rendimiento, ¿cierto?, que se está utilizando para dibujar el escritorio gráfico, que se ocupa 25% de RAM y de procesador. Si yo quiero implementarlo esto en un data center, en una empresa, instalo versiones server core, a puro comando, a lo macho alfa, ¿cierto? ¿Ya? A lo machito, a puro comando ahí. Ahora, como estamos siendo novatos, ¿qué versión vamos a instalar? Estándar, pero con full, con interfaz gráfica, ¿ya? Ya. Estándar full. Seleccionamos la casilla, ¿cierto?, de la elección de la versión, estándar full, siguiente, y me explica, ¿cierto?, los conceptos de licenciamiento de la versión. ¿Ya? Lo que explica aquí es el mismo que les comentaba yo, un procesador, 1 GB de RAM, ¿ya? Versión Enterprise, 2 procesadores, 8 GB de RAM. Versión Data Center, la más grande, 4 procesadores físicos, 64 GB de RAM. Son servidores mucho más grandes, ¿cierto? ¿Ya? Listo, acepto la licencia. Siguiente. Y el precio también es distinto, ¿cierto? Si la versión estándar vale 250.000 pesos la licencia, ¿ya?, la otra te cobran por procesadores. Es decir, si tengo un procesador son 250.000 pesos. Si la versión que usa 2 procesadores serían 500.000 pesos. Y la versión que usa 4 procesadores, un millón de pesos la licencia. ¿Ya? Listo. Vamos a Custom, ¿cierto? Custom Advanced, para que veamos los discos duros de instalación. Y vamos a tener ¿cuántos discos duros? 2, ¿cierto? Un disco se llama el disco 0 y el disco 1, como lo pusimos por aquí. Disco 0, disco 1. Nosotros vamos a trabajar en el disco 0. ¿Ya? Toda la instalación la vamos a hacer en el disco 0. Y el disco 1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a copiar lo que tiene el disco 0 y finalmente vamos a tener 2 discos físicos, pero vamos a ver uno, antifalla. ¿Ya? Entonces, estando en celeste, en el disco 0, seleccionado arriba, nos vamos a Drive Option. 20 GB, ¿cierto? Son iguales, 20. Drive Option, en el disco 0. ¿Ya? Drive Option. New, luego, New. Y ahí aparece aproximadamente en megabytes el tamaño total. Dice que son 20.480 megabytes. 20 gigas, redondeado, ¿cierto? 20 gigas. ¿Ya? Entonces, le indicamos aplicar, siempre al disco 0, aplicar. Y ahí dice que tomó el disco completo y quedó como primario. ¿Ya? ¿Ya? Disco 0 en el disco 0. Indicamos como new, ¿cierto? Y luego quedó como primario. Un detalle, jóvenes, para que ustedes lo recuerden, ya cuando estén trabajando. Sus computadoras, ustedes las particionan, los discos duros, las hacen particiones, ¿cierto? O lo dividen, ¿cierto? Mitad y mitad para respaldo y otro para sistema operativo. En los servidores no se particionan. Es decir, si yo tengo un disco de 1 terabyte, ¿cómo lo ve? De 1 terabyte. No hay particiones, siempre ve el disco completo. ¿Ya? ¿Listo? Disco 0, siguiente. Y vamos a empezar la instalación en el disco 0. Todo se va a hacer en el disco 0 y después el disco 1 se va a unir al disco 0. ¿Ya? No es que hagamos la instalación 2 veces, es una vez. Si hubiese tenido 8 discos duros, igual la hago en el disco 0. Y del 1 al 7 se van a copiar al disco 0. Finalmente se van a ver iguales. ¿Ya? Estamos haciendo nuestro RAID de discos duros. El arreglo de discos. ¿Ya? ¿Cómo andan para ir haciendo la otra máquina virtual al mismo tiempo, no? ¿Se la podrán los equipos, no? ¿Sí? ¿Veamos? Veamos si podemos levantar el otro server. ¿Ya? Ya aprovechamos de ir repasando. Ya.
Vamos a ir instalando el disco en el servidor NS1, vamos haciéndolo en NS2 también. Y vamos a ir a aprovechar de repasar las configuraciones. No hay problema con levantar las dos máquinas virtuales, si no, no se van a pegar los equipos. Ya. Ya. Primero, ¿qué cambiamos? Primera pantalla. Zona horaria. ¿Cuál elegíamos? Spanish, Chile. Spanish, Chile, lo primero. ¿Qué cambio hacíamos con la licencia? ¿Cierto? Demarcamos la licencia y luego le indicamos que no activamos licencia. Ya estamos repitiendo el paso, nos va a servir de retroalimentación del taller. Ya vamos a ir pasando nuevamente los comandos. ¿Qué versión seleccionamos de todas las disponibles? Estándar, full. ¿Qué diferencia tenían las full con las core? La interfaz gráfica, ¿cierto? Perfecto. Luego íbamos a los discos duros. ¿En cuál disco instalamos? ¿En el 0 o en el 1? Elegimos el disco 0. Drive Option. New. Siempre el disco 0. Drive Option New. Ya empezamos a instalar. En el disco 0. ¿Ya? Ahí vamos a dejar la instalación mientras de los dos servidores. Ya no se demoran muchos minutos, si no es tan lento, ¿ya? En este caso voy a trabajar en el servidor NS1, ¿ya? Y vamos a configurar lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer en el servidor es desactivar el cortafuegos, ¿ya? Igual como lo hemos hecho en otras ocasiones. El cortafuegos del servidor Windows se encuentra en panel de control, ¿cierto? Panel de control. Y ahí le va a aparecer Windows Firewall, ¿ya? Windows Firewall. Entonces, en la configuración de Windows Firewall, simplemente hay dos opciones que dice activar Windows Firewall y otra dice permitir programas para pasar por Windows Firewall. Lo que va a hacer usted es entrar a activar y simplemente, ¿qué le dice? Off, nada más, ¿ya? Ahí lo baja de una, off. ¿Ya? Donde dice encender Windows Firewall, off. ¿Ya? Es el primer ítem. ¿Ya? Segunda configuración. Recuerden que el servidor tiene que tener un nombre. Si yo me fijo aquí, en este resumen, el nombre que tiene la máquina es un nombre aleatorio que le entregó el sistema operativo, ¿cierto? Se llama Win, guión y un número. ¿Cómo tiene que llamarse esta máquina? NS1 o NS2, ¿cierto? Según sea el caso. Entonces lo que vamos a cambiar es el nombre de la máquina de la siguiente forma, ¿ya?
vamos a cambiar el nombre de la máquina y grupo de trabajo al que va a pertenecer, ¿ya? Entonces, cambia el nombre de la máquina por mayúscula NS1 en el nombre descriptivo y el nombre de la máquina, NS1. ¿Ya? Según en la que esté trabajando. NS1. Luego, en chain, cambia computer name también por NS1. ¿Ya? NS1, NS1. ¿Ya? Grupo de trabajo va a representar el grupo de organización en la que vamos a actuar. ¿Ya? La vamos a llamar AIEP, este grupo. Workgroup AIEP. ¿Ya? Entonces, el equipo se va a llamar NS1, grupo de trabajo AIEP. Workgroup. AIEP. Por lo tanto, ¿cuál sería el nombre completo de esta máquina? Sería ns1.aiep, ¿cierto? ns1.aiep. Ya, dice que está lista en el grupo de trabajo, se llama ns1 como primer servidor. ¿Ya? Segundo, ¿cómo optimizamos esta máquina? Igual que Windows 7, Windows 10, ¿cómo bajamos el rendimiento gráfico? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo le agregamos memoria virtual? Ahí mismo se hace. ¿En qué parte? En Advanced. Primero Performance. Y elegimos ajustar para tener mejor performance, ¿cierto? De esa forma la vamos a optimizar. Ajustar para obtener mejor performance. Ya, perfecto. Y luego, ¿dónde configuramos la memoria virtual? Al lado, Advanced, y ahí aparece memoria virtual. ¿Se acuerdan cómo hacer el cálculo? Siempre depende de la cantidad de RAM. ¿Cuánta RAM tiene esta máquina virtual? ¿Cuánto sería el tamaño inicial? ¿Cierto? Tiene 1 GB físico, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que poner dos valores, el inicial y el máximo. ¿Cuánto sería el inicial? Siempre el inicial es lo mismo que lo que hay físicamente. Por lo tanto, si inicialmente tenemos 1 GB, ¿cuánto sería tamaño inicial acá? ¿Y cuánto es 1 GB? 1024 MB. ¿Y el tamaño máximo cuánto era? El doble, sería 2048. Perfecto. ¿Ya? Todo depende del tamaño físico que tengamos, ¿ya? Set. Listo, quedaría configurado la memoria virtual. Lo último que nos quedaría por hacer, en este caso, antes de reiniciar la máquina, es ponerle dirección IP de tipo estática, ¿cierto? Estática. ¿Cómo vemos la IP que tiene actualmente? Porque tenemos que ver la IP que tenga y esa la tenemos que poner en forma fija. Igual como lo hicimos en la asignatura anterior. ipconfig, ¿cierto? Entonces vamos a revisar. Vamos a ver qué IP tenemos, pero vamos a ver todo. ipconfig, espacio, /all. Es para que revisemos no solamente el IP, revisemos el gateway, el DNS, todos los datos. ipconfig /all. ¿Ya? De ahí está la configuración. Entonces dice que tengo una dirección IP, que en mi caso es la 192.168.1.4. Tengo una máscara de red, 255.550. Dice que tengo un gateway, que es el 11, y tengo los DNS, que son los 888 y 8844. ¿Ya? Entonces vamos a poner las direcciones. Ahora, cada uno va a poner la dirección según la que tenga en su máquina virtual. Entonces, conservo estos datos en pantalla porque los voy a ocupar ahora y voy a la tarjeta física del servidor que está abajo, a la derecha, y le digo Network and Sharing Center, botón derecho. Network and Sharing Center.
administrar la tarjeta de red, Manage Network Connection, ahí está la tarjeta de red, y modificamos los datos mucho más sencillo que en Linux, ¿cierto? Propiedades, properties, ¿y qué cambiamos? TCP IP B4, ¿cierto? TCP IPv4. Propiedades, y por lo que veo la dirección está dinámica, ¿cierto? La vamos a dejar estática, ¿cierto? Fija. Cambiamos la casilla y ponemos la dirección que tenemos según nuestra terminal. En mi caso, la 192.168.1.4. Máscara de subred, gateway 192.168.1.1 y aparecen los DNS. Ahí están. 8888 y 8844. Lo anoto. De todas formas, no nos van a servir mucho estos DNS porque después nosotros vamos a tener los DNS propios, ¿cierto? Vamos a levantar un servidor DNS. ¿Ya? 8888 y por último 8844. ¿Ya? Los mismos datos de nuestra tarjeta de red. Dirección IP, máscara de red, gateway, DNS primario, DNS secundario o alternativo. Los que te entrega ahí, po. Ahí te aparecen tus DNS. Ahí están, dice DNS server. Ahora, esto después los vamos a cambiar. Son los que tenemos por sistema en este momento. Después nosotros vamos a levantar un DNS propio. Por eso vamos a hacer un segundo servidor. Listo. Reiniciar el servidor. Se reinicia para ver los cambios reflejados. Voy a ir al otro servidor en caso que lo tengan listo y voy a hacer lo mismo. Las configuraciones serían desactivar el firewall en el panel de control. Luego sería cambiar el nombre al servidor. Este ya se va a llamar NS2. NS2, grupo de trabajo IEP. NS2 el nombre del servidor. ¿Intentaron otro PC? ¿Y el de acá en otro? ¿Y en otro PC? ¿Cómo están copiando el ISO al escritorio? ¿Lo están sacando del pendrive? ¿Cómo lo están haciendo? Ya. Prueben en otro PC, pues. Crea la máquina en otro PC. La máquina virtual.